Ser podcast. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that Celtic shows. Red is dead, blue is through. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página y esta música siempre nos anuncia la historia de la moda. ¿Qué me pongo? Con Lorenzo Caprile, que está dibujando un vestido precioso, improvisado, en un papel a bolígrafo aquí en la mesa de Ser Historia. Claro, porque ya estoy metido en el personaje que vamos a comentar. Entonces pues me ha salido un vestido así un poquito Rococó. Segundo Imperio. Segundo Imperio, sí. Siglo XIX, prácticamente. Nacida en 1837 y fallecida en 1899. La condesa Castiglione, que ha pasado a la historia como la amante de Napoleón III. A mí me parece muy feo, ¿no? O sea, seguro que ella tenía otros méritos mayores que lo de ser amante de Napoleón III, pero bueno, como nos gusta siempre, ¿no?, la chicha y ese tipo de cosas, ahora sería políticamente incorrecto decir que esa persona fue la amante de. Y bueno, ¿y a ti qué te importa lo que hacía ella, lo que hacía Napoleón III con su vida, ¿no? Pero no deja de ser un referente, como decía ahora, ¿no?, en ese siglo XIX, en donde yo te iba a preguntar, lo tenía aquí, ahí, ¿existía ya ese concepto de moda en la ropa del siglo XIX? Sí, de hecho la moda tal y como la conocemos hoy en día aparece en el siglo XIX y está muy relacionado con Virginia, con Nicchia. Uh-huh. Era su apelativo, vamos, su nombre familiar. Virginia Oldoini di Castiglione, Contessa di Castiglione. Porque... Italiana como tú. Italianísima, era toscana, pero se casó con un piemontés. Pero digamos, ella hasta el final de sus días luchó por conservar lo que ella llamaba la montaña, que eran unas propiedades con vistas al mar en La Spezia, que es el puerto vamos, en aquel momento ya era Italia, pero vamos, era el puerto del Gran Ducado de Toscana. Y como te comentaba, Nicchia fue la gran rival de Eugenia de Montijo, no solo, digamos, en el hecho de Napoleón III, sino también en las gracias de el que se inventó nuestra profesión, Charles Frederick Worth. Uh-huh. Que es un poco el que sienta las bases de lo que es la moda y la alta costura, ¿no? Uh-huh. La moda como algo artístico, con ediciones limitadas, con pequeños desfiles, las temporadas otoño-invierno, las maniquís, que la primera maniquí de la historia fue Maggie, la mujer de Charles Frederick Worth. Y Virginia pues rivalizó con Eugenia en los favores de este personaje fundamental en el París del Segundo Imperio. Y no solo en la ropa, también pues rivalizó con ella pues en los joyeros, en las artes decorativas, a ver quién, pues eso, tenía el salón más bonito, las cortinas más espectaculares, el perfume más exquisito. Uh-huh. Y París siempre en el centro de todo, ¿no? París siempre ha sido... Siempre. No solamente la cuna de la moda, la cuna del arte, un referente, ¿no? Cada vez que en película escuchamos de fondo, ¿no?, ahora la banda sonora de Una cara con Ángel, en el cine americano, cuando se habla de Europa, no se habla de Europa, no se habla de París, como esa cuna de lo sofisticado de todo, ¿no? Eso, Nacho, creo que nuestros oyentes de Ser Historia lo saben mejor que yo, nace con la visión absoluta, nunca mejor dicho, del gran rey absoluto Luis XIV, con el famoso ministro Colbert y el comité uh-huh. Colbert, que entiende que todo este aparato que viste y adorna la monarquía es propaganda, es la mejor arma política, que luego eso se traduciría en el siglo XX con el cine, la industria del cine en Estados Unidos, y empieza a sentar las bases de París como capital del gusto, del refinamiento, de las modas y los modos. Luego eso ya, digamos que se solidifica con Madame de Pompadour y María Antonieta en el siglo XVIII, uh-huh. y ya, digamos, se cristaliza por completo con los dos Napoleones, ¿no? El primero uh-huh. y el segundo, sobre todo porque en el segundo, y gracias al patronazgo de Eugenia de Montijo y en cierta manera de Nicchia, de Virginia Oldoini, Charles Frederick Worth
se inventa el concepto de haute couture y de moda y de exclusividad y del vestido como un objeto artístico digno de ser firmado. Hasta que no aparece Charles Frederick Worth, las prendas no tenían etiqueta. Él es el que empieza por primera vez a etiquetar las prendas y a etiquetarlas con su firma, con un grosgrain, el grosgrain con el que se hacen las etiquetas, en el que hace estampar, serigrafiar su firma. Como si fuera un cuadro, ¿no? Claro, porque en aquella época moda era distinción. Hoy la moda está muy generalizada, todos más o menos vestimos igual, pero sigue habiendo una moda sofisticada, pero en aquella época aún más, ¿no? Moda era distinción, era pertenecer a una clase exclusiva. Efectivamente. Ahora, con el fenómeno Inditex, todo eso pues ha perdido un poco su Primark, significado, ¿no? y su significante. Sí. El Primark lo tenemos aquí abajo, en este edificio. Sí. Pero en aquellos años el estar a la moda significaba el pertenecer a una determinada clase social. Eso es así. Pero volviendo a Nikia, cuando dices amante de Napoleón III, es que realmente su misión política, que forma parte de este personaje fascinante que yo he redescubierto gracias a esa exposición que organizamos el año pasado en el Palacio de Liria, ella, su misión política, porque era sobrina lejana de Cavour, del padre de la unificación italiana, su misión política fue esa, llegar a París y conquistar a Napoleón III de la manera que fuese, y bueno, pues con el arte más antiguo del mundo, espero que nadie se ofenda, pues atraer a Napoleón III a la causa de los italianos en contra de su enemigo histórico, que era el Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues parece ser que lo logró. Y además, la condesa Castiglione, que es nuestro protagonista, marca también un antes y un después, ¿no? Lo decíamos ahora, en esa historia de la moda se conservan fotografías incluso de ella. Claro, pensemos que es del siglo XIX. Es que ese es el otro aspecto de ella, claro, que es el que ahora se está empezando, digamos, a revisitar, ¿no? Se dice así. Sí. Que ha sido pionera un poco a mí me viene a la mente Diane Arbus, pero ha habido muchas otras y las sigue habiendo, que utilizan su imagen y los distintos disfraces y distintas interpretaciones de sí misma, ¿no? de su propia imagen, como elemento artístico y como manera de comunicarse. Entonces ya, no tan al final de su vida, pero bueno, ya una vez que ha caído el Segundo Imperio, ella prácticamente pues no contrata, pero se hace muy amiga de un fotógrafo francés al que, bueno, pues somete a sesiones maratonianas de fotografía, en las que le obliga a que la fotografíe en todo tipo de poses, con todo tipo de disfraces. Pero son fotografías muy buenas de mediados de los 60, de la década de los 60, del 19, del 19. O sea, que es una pasada. Sí. O sea, que en 1860 se hicieran esas fotografías de una calidad extraordinaria. No, y con unas poses tan muy modernas. Muy modernas. La más famosa es ella sosteniendo uno de esos marcos fotográficos negros con la forma muy oval, original. Se le ve el apoyándosela en el ojo, ¿no? Que es como un poco la metafotografía, ¿no? La fotografía dentro de la fotografía. Y esa es la parte que ahora quizás está despertando más interés. Hay un ensayo precioso escrito por una autora francesa, no ahora recuerdan el nombre, publicado por Acantilado, que se llama la exposición, y que trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre esta autora quiere hacer una exposición sobre la condesa de Castiglione y un poco pues las dificultades que encuentra, no encuentra las fotos, en fin, y hay toda una reflexión sobre esa
parte final de la vida de Virginia, que es la que ahora quizás está cobrando más interés, ¿no? Su parte más folclórica como amante de Napoleón III y protagonista absoluta de esos bailes en las Tullerías, sino esa parte más decadente. Tenía 2 perritos, se le mueren, los hace embalsamar y los hace fotografiar en distintas posturas, algunas no muy ortodoxas, y luego fue una gran lectora, con un gusto literario exquisito, y una gran escritora de cartas. Al final de su vida pues se lo pasó, claro, no había redes sociales, no había internet, claro, no había tele, no había nada, nada, y se lo pasó escribiendo cartas a personas de su pasado, algunas pues muy importantes, el duque de Chartres, varios políticos que pretendían la restauración monárquica, los reyes de Italia, en fin, tan es así que cuando ella falleció, la embajada italiana mandó precintar su apartamento y una especie de redada un poco tipo Bárbara Rey, y muchos documentos comprometedores desaparecieron. Fueron quemados, vamos, claro. Está más que documentado. La condesa Castiglione es todo un personaje en la historia de la moda, como hemos descubierto en esta nueva entrega. Muy guapa, claro, se puede ver en las fotografías. Y bueno, lo hemos descubierto, como decía, ¿no? De la mano de Lorenzo Caprile en esta nueva entrega, en esta nueva sección de ¿Qué me pongo con? Precisamente con Lorenzo Caprile, nuestro modista de cabecera. Lorenzo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer Muchísimas gracias, y de verdad, si podéis, redescubrir la figura de Virginia, porque es verdaderamente fascinante. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.